Este es el mando por el cual todos están hablando y seguramente te ha salido más de una vez en la publicidad de Temu diciéndote que con ese código lo puedes conseguir a un precio súper bueno. Pero ¿de verdad este producto es tan bueno como lo dicen? ¿O solo es publicidad pagada para que los creadores hablen bien de este mando chino? Después de ver muchas veces la típica publicidad de Temu que te ponen en todos lados, un amigo decidió darle una oportunidad a este mando. Hace unos días le llegó y me lo emprestó para que yo te cuente mi experiencia. Así que esta review no está patrocinada por la marca y lo que saldrá de mi boca será con total transparencia y en base al tiempo que yo estuve usando este producto. En este canal ya vimos varias revisiones de mandos, todos con sus pros y sus contras, pero Mamba promete ser distinto, ya que según la gente es todo un reto encontrarle alguna imperfección. Pues déjame darte la mala noticia, porque la verdad es que sí lo hay, y te lo estaré contando más adelante. Las primeras impresiones que tengo de este mando es lo bien que está construido. Se siente sólido por todos lados y no tienes esa sensación de que lo vas a doblar o que si algún punto lo tocas se siente un crujido o se hunde alguna pieza. Además su ergonomía es muy buena, se amolda muy bien a las manos y eso que yo me considero una persona de manos no tan grandes. Sin duda también lo que salta como primeras impresiones es su diseño tan futurista estilo cyberpunk que tiene. Con ese estilo transparente que por cierto si es que no te gusta o te llega a cansar puedes retirarlo y comprar otro tipo de color en su página web. Además es innegable que lo que más resalta en este producto es su pequeña pantalla de 2 pulgadas. En ella podemos hacer literalmente todo lo que viene incorporado con este mando y que vamos a verlo en un rato mucho más en específico. El tacto de los botones son clicky, o sea que son de los más ruidosos, pero a la vez que te dan una sensación como si estuvieras tocando un pequeño y diminuto switch. La sensación de la cruceta es muy satisfactoria y agradezco que tenga este tipo de estilo de que sea medio redondito para que mejores las acciones en determinados juegos de pelea. Los botones inferiores sí ya se sienten de menos calidad. Además la pintura que los recubre también me llega a dar la sensación de que se va a despintar con el uso. En los joysticks tenemos una muy buena tecnología de Hall Effect, o sea que básicamente funcionan por magnetismo y no por rozadura, evitando así que nosotros con el tiempo presentemos el tan odiado efecto drift. Algo curioso es que la misma tecnología se presentan en los gatillos, más en específico los de largo recorrido. Por cierto, en la caja contamos con 2 joysticks que son un poquito más altos. Para intercambiarlos es muy fácil, solo tenemos que tirar de él, poner estos nuevos y hacer un poquito de presión. Por cierto, una característica que no mencionan mucho es que este mando ya cuenta con un giroscopio de 6 ejes. Otro punto fuerte más de este mando es que su batería es enorme de 1800 mAh. Y por si fuera poco, nos trae una base de carga que a la vez sirve de extensor para albergar el receptor USB. Sin duda, un accesorio que no he visto en mandos de este rango de precio. Un punto que debes tener en cuenta es que este mando no es compatible ni con PlayStation ni con Xbox. Eso sí, se puede conectar a 4 plataformas, como lo son PC, Nintendo Switch, Android e incluso iOS. Mientras estuve usando este mando, si les soy sincero, no noté la latencia ni el famoso input lag, ni con el receptor USB que trae, ni tampoco con el modo Bluetooth que ya integra. Pero sin duda lo que más me sorprende de este mando es las posibilidades, configuraciones y funciones extra que integra el mismo. Por ejemplo, en la parte trasera del mando tenemos 4 paletas totalmente configurables. Podemos asignar cualquier tipo de botón a estas mismas y nos dará un desempeño y una ventaja brutal al momento de jugar competitivamente. Si nos fijamos más arriba, nos encontramos con 2 switches. Básicamente lo que hace esto es acortar el recorrido del gatillo, otorgándonos así una ventaja más competitiva, porque ya no tendremos que machucar el gatillo del todo, sino que simplemente a la mínima ya se disparará el arma. También este mando nos permite mapear los botones a nuestro gusto. Por si fuera poco, en cada botón podemos asignarle el modo turbo, que básicamente lo que hace es apretar el botón repetidas veces muy rápido.
Algo que me parece curioso es que los joysticks se pueden configurar en diferentes modos predeterminados, para de esta forma darnos aún más precisión para qué ciertos juegos lo estemos usando. Además, si por X motivos lo deseas, puedes configurar también la zona muerta. Los gatillos también se pueden ajustar en porcentaje desde qué punto quieres que se empiece a accionar el mismo. La vibración del mando se puede ajustar en 4 niveles e incluso si te molesta la puedes desactivar. El brillo de la pantalla también es configurable, pero eso sí, no podemos apagar el mismo. Contamos con varios colores RGB y hasta incluso podemos alternar entre los modos de iluminación que tiene, que es parpadeante, estático o simplemente apagarlo. Este mando tiene memoria y te permite albergar hasta 4 perfiles de configuración que tú previamente hiciste. Esto literalmente es una muy buena ayuda si estás pasando de un determinado juego que ya tienes todo seteado ahí y pasas, no sé, a un juego de carreras que es totalmente distinto las mecánicas del mismo. Como ya han podido ver, todas estas configuraciones se hicieron usando la pantallita del mando mismo, descartando así la dependencia de un software externo para realizar todas estas acciones. Pasemos a hablar ahora de los puntos malos, que, lógico como te dije en el inicio del video, sí los tiene. Te voy a contar unos que son considerados algo graves y otros más que nada que son demasiado rebuscados y que te darás cuenta solo cuando tú tengas el mando. Hay un bug al conectarlo en dispositivos móviles que te quiero contar y es la razón por la cual has visto que yo enchufé a los celulares el dongle USB con el cual viene incorporado este mando. Si tú el mando lo seteas para que se conecte a un dispositivo iOS y te vas a tu celular y lo buscas, simplemente no aparecerá. Pero si cambias en la configuración que vas a usar un dispositivo Android y con tu iPhone escaneas el Bluetooth, recién te va a aparecer. Conectándole, como te repito, el dongle USB fue recién cuando me reconoció el dispositivo. Otro punto también que puede o no que te interese es el apartado de la vibración. La vibración se siente muy genérica, no es que tenga patrones como tal, sí tiene intensidad, pero no se puede comparar con la calidad de un mando de Xbox o un mando de PlayStation 5. En la construcción vimos que tiene un plástico transparente como toda superficie de la cara principal del mando. Esto hace que la grasa natural de la yema de los dedos se quede como un imán, algo pensado y que no pasa con los mandos, por ejemplo, de Xbox, que tienen esta textura más rugosa y que literalmente hace que no se deslice fácilmente. Y ya por último decirte que es con diferencia el mando más pesado que he probado. Tiene una batería y autonomía brutal, pero eso sí, son unos gramos de extra que si estás jugando todo el tiempo vas a sentirlo en las manos. Y bueno, para cerrar este video quiero decirte que es un mando que lo recomiendo totalmente, y más si lo agarras en esa oferta de Temu que está muy económica. La marca ha hecho muy bien su trabajo, ya que este mando no es como el típico que te encuentras, sino que de verdad se distingue de los demás competidores. Muchas gracias por llegar al final del video. Si tienes alguna duda, no te olvides que puedes dejarlo en los comentarios y yo te la estaré respondiendo. No olviden ser buenas personas y nos estaremos viendo en un próximo video.